Buen día a todos. Hoy tenemos visitas. Ayer estuvieron de Santa Rosa a La Pampa con los jóvenes. Javier es pastor en la iglesia de Santa Rosa, una iglesia muy querida. Así que vamos a orar y vamos a encomendar a Javier para lo que Dios puso en su corazón. Señor, bendecimos esta mañana la vida de Javier. Te damos gracias por su disposición, porque se han podido mover hasta aquí, han dejado sus cosas y se han dispuesto para traer lo que vos pusiste en su corazón. Lo bendecimos, Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para recibir la palabra que vos tenés para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Como decía Rubén, vinimos con mi esposa. Ella no le gusta pasar a hablar. Acá no habla, en casa me grita todo el día, pero acá no habla. Yo sospecho que ese carácter viene por el lado de la madre. Mi suegra es hermana de Miriam, así que yo sospecho que viene por ese lado. Sí, como decía, estamos sirviendo juntos en la iglesia de Santa Rosa y es una bendición poder estar con ustedes. La verdad que nos hemos sentido como en casa, nos han tratado como si fuésemos uno más de ustedes y nos toca después partir y nos vamos, pero más que contentos. Le decía a Pepe ayer que habíamos estado en el retiro, pero no visitaba la congregación desde el 2019, desde HLN, que no venía a la congregación y me ha sorprendido la cantidad de niños y de jóvenes que tienen. Tienen un lindo problema, ¿no? Le decía ayer a los jóvenes que Joel, cuando habla del derramamiento del Espíritu Santo, dice que los ancianos soñarán sueños, ¿sí? Pero dice que los jóvenes recibirán o tendrán visiones. Y en medio de ustedes tienen mucha juventud, entonces seguramente va a haber mucha visión fresca para este tiempo, y tienen un montón de potros ahí que empujan, ¿no? Pero también los jóvenes tienen que tener bien en claro que necesitan de la experiencia del adulto, que los oriente, hay mucha experiencia de vida, hay mucha madurez espiritual. Entonces esos potros necesitan ser domados un poco y los van a domar los adultos. Así que los unos y los otros se necesitan. Yo cuando hablo por ahí de los jóvenes, dicen, ¿estos pastores jóvenes? Claro. ¿Y los más viejitos qué hacemos? No, todos somos parte del Señor. Pero sí, cubramos en oración a la juventud, están siendo muy atacada por el enemigo. El enemigo sabe que se rompe ese eslabón de la cadena, rompe algo, rompe una generación. Así que bueno, trabajen en ellos, mímenlos, acompáñenlos, corríjanlos. Marquen a fuego, que ellos puedan entender que, como decíamos anoche, son hijos de Dios. ¿Sí? Como les decía, cuando nos toca visitar algún lado, a veces está bueno cuando te dicen, che, me gustaría que hables de este tema, porque en cierta manera ya te lo reducen a algo, ¿no? Entonces cuando le decía a Pepe, digo, ¿qué querés que comparta el domingo en la reunión? Yo digo, me va a decir sobre esto, ¿no? Y no me dijo nada. Me dice, sentite en libertad. Y se me hace metido en un problema. Y oraba al Señor en estas semanas atrás a ver qué podía compartir con ustedes, porque realmente tratamos cuando nos toca ir a predicar a algún lado, salvo algún ejemplo, no ponemos por ahí ejemplos de formas de trabajo, porque no es la forma, ¿no? Y por ahí metemos la pata, porque uno dice, en Santa Rosa estamos orando por los ancianos, ¿no? Y el de al lado lo que ¿viste? El pastor allá ora por los ancianos. Acá no oran por los ancianos, ¿no? Entonces uno por ahí se mete en unos líos con los comentarios que hace, ¿no? Y tampoco en temas, me quiero meter de doctrinales, o sea, porque tienen sus pastores acá, los conocemos hace muchos años y sé que van encaminados, ¿no? Así que le pedí al Señor una palabra para poder compartir con su iglesia y quiero hacer un humilde comentario en esta mañana de algo que siento de parte del Señor, que es un proceso que estamos viviendo como iglesia y de la iglesia que se viene, ¿sí? Creo que la pandemia marcó un antes y un después en las congregaciones, no hay ninguna novedad, ¿no? Creo que la pandemia no fue que el enemigo nos atacó y nos cerró las iglesias, sino que el Señor a través de la pandemia nos mostró dónde estábamos parados como iglesia. Si éramos religiosos o si éramos cristianos, que estaban aferrados a Dios o estábamos aferrados a una institución. Y hubo un antes y un después en la pandemia, no es novedad. Tristemente muchos quedaron, ¿sí? Y nos duele, por supuesto, cuando alguien queda. Pero la pandemia mostró una realidad de
de cómo estábamos como iglesia. Y yo en esta mañana me quiero tomar el atrevimiento de hacer una reflexión relacionada con lo que siento en mi corazón, que estamos... Cuando hablo de iglesia no hablo de General Roca, hablo de iglesia, ¿no? Entendemos eso, que iglesia somos todos, ¿no? Un humilde comentario con lo que siento en mi corazón que estamos viviendo como iglesia, pero también lo que siento que se viene por delante, ¿sí? Quiero hablar de una profecía que se encuentra en el libro de Ezequiel, una profecía muy conocida del Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37. Y la verdad que creo que es una profecía muy actual. Yo sé que muchas veces, hoy justo charlábamos con Rubén, cuando usamos la palabra profeta y profecía medio como que nos hace ruido, ¿no? Porque creemos, o por lo menos lo que vemos en YouTube o en diferentes lugares, o no puedo hablar de congregaciones porque no soy de acá, y eso es lo bueno de compartir una palabra, no conozco nada, salvo algunos, pero no conozco la realidad, no sé de lo que viven como iglesia, así que voy a hablar con libertad. Cualquier coincidencia, como es que dicen las novelas, fue pura casualidad, ¿no? Y cuando hablamos de profecías y de profetas, muchas veces a los que nos toca pastorear medio como que tenemos un recelo con eso porque hoy se ha mal usado la palabra profeta, ¿no? Hoy parece que un profeta es un adivino del futuro, alguien que escribe horóscopos cristianos, alguien que te dice, Dios te va a dar esto, te vas a comprar este auto, ¿no? Hoy creo como que profeta creemos que va a ser un adivino, ¿no? Y cómo se ha perdido la profecía, y cuando hablo de profecía hablo de algo que el Señor nos muestra, pero también nos dice cómo debemos avanzar, ¿no? Yo no soy profeta, entonces me voy a agarrar un libro de un profeta, que es el profeta Ezequiel. Ezequiel sabemos que profetizó... ¿Me quedé sin batería? Ah, no, ahí está. Profetizó antes y durante el cautiverio, ¿no? El profeta Ezequiel fue una persona muy utilizada por el Señor, y entre tantas cosas que escribe, una de las más conocidas es cuando él desenmascara y desafía a los falsos profetas de ese momento, ¿no? En ese momento los profetas decían, viene la libertad, viene la paz. Y Ezequiel decía, no es eso lo que Dios está diciendo. Ustedes están profetizando algo que Dios no está diciendo. Ustedes dicen paz cuando Dios dice que no hay paz, ¿no? Y el mensaje de Ezequiel era que sí, que la libertad iba a venir, pero que el pueblo iba a tener que pagar una consecuencia por desobedecer a Dios y que permitido por Dios iban a ir al cautiverio para ser tratados, ¿no? Y Ezequiel es el encargado de profetizar, uno de los profetas que profetiza ahí, ¿no? Y el mensaje de Ezequiel era, sí, Dios va a obrar siempre y cuando su corazón se vuelva a Dios. Ezequiel les decía, han apartado su corazón de Dios, necesitan volver su corazón a Dios y ahí Dios va a obrar, ¿no? Y entre medio de tantas profecías del libro de Ezequiel, se encuentra esta del Valle de los Huesos Secos, donde hay una profecía de esperanza para el pueblo que estaba ahí cautiverio, ¿no? Y nos vamos a meter ahí en la visión de los huesos secos. Ezequiel 37 dice así. Si hablo muy rápido me hace seña porque estoy acostumbrado por ahí a hablar a los jóvenes, y vieron que los jóvenes todos ya, ¿no? El otro día decía, ¿por qué los jóvenes no usan Facebook? Y no, porque a mí me gusta el Facebook porque podemos escribir, no, el joven es todo cortito, una fotito y hasta las iniciales nomás, y vos tenés que adivinar qué dices, ¿no? Entonces, discúlpenme si por ahí hablo muy rápido, me hacen seña decir, che, parecemos jóvenes, pero no somos todos jóvenes. Habla más pausado. Dice Ezequiel 37, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. Yo hago entrar espíritu sobre ustedes y vivirán. Pondré tendones en ustedes y haré que la carne suba sobre ustedes y los cubriré de piel. Pondré en ustedes espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, se oyó un estruendo. Hubo un temblor y los huesos se juntaron cada uno con sus huesos. Yo miré y los tendones sobre ellos y subió carne y quedaron cubiertos por la piel, pero no había espíritu. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu,
que así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me habían mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron de pie. Eran un ejército grande en extremo. Luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetizas y diles que así ha dicho Jehová el Señor. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de vuestra sepultura y los traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy Jehová. Cuando abra los sepulcros y los saque de vuestra sepultura, pueblo mío, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Y los estableceré en vuestra tierra y sabrán que yo, Jehová, lo dije y lo hice, dice Jehová. ¿Sí? A mí me llama mucho la atención esa última parte del texto, porque el Señor los lleva a Ezequiel a ver y a sentir en visión un lugar de tristeza, de sequedad, de muerte, ¿no? Cuando él está viendo esa situación, no es demasiado alentador, ¿no? Porque ve tristeza, ve sequedad en ese lugar, ve muerte, ¿no? Y el versículo 11 decía, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, estamos destruidos. Hermanos, Dios no le estaba mostrando a Ezequiel cómo estaba viviendo la gente sin Dios, sino que Dios le estaba mostrando a Ezequiel cómo se sentía y cómo estaba viviendo su pueblo. Y su pueblo decía, estamos destruidos, estamos secos. Y estudiando un poco el tema de por qué los huesos expuestos en un valle, miraba y que ahí en la antigüedad, en esa cultura, el dejar un hueso sin enterrar era como que era alguien que no importaba. Listo, se tiraba ahí, era menospreciado, que se lo coman los buitres, ¿no? Y estas personas estaban secas y evidentemente era como que a nadie les había interesado. Estaban ahí, que se los coman los buitres, ¿no? Y yo pensaba en estas cosas y digo, si es que le está hablando a nosotros, a su pueblo, ¿por qué se secan los huesos? ¿Por qué no secamos? Seguramente debe haber un montón de cosas, puse algunas cosas nada más. Y es muy importante esto porque cuando los huesos se secan, el cuerpo se quiebra. Y si el cuerpo se quiebra, nos quedamos estancados porque no podemos avanzar, ¿no? Entonces creo que una de las cosas por las cuales se secan los huesos son por las batallas de la vida. Tenemos batallas todo el tiempo en nuestra vida. Y muchas veces esas batallas nos llevan a secarnos. Porque nos cansamos. Porque pasó algo, porque no soportamos la batalla. No soportamos eso y nos terminamos secando y estamos como el pueblo de Israel diciendo, nuestra esperanza pereció. Estamos acá, quedamos acá nomás, ¿no? Otra cosa por las cuales se secan los huesos es por el desánimo de no ver todavía respuestas de parte de Dios o porque el obrar de Dios no era o no es como yo pensaba. Y entonces eso me lleva a perder las esperanzas. Cuando, no sé si les habrá pasado, cuando uno ora y ora y ora y no ve respuestas. Y uno se empieza a desanimar porque uno empieza a creer las mentiras del diablo que dice que no nos está escuchando. Dios sí nos está escuchando. Pero a veces la falta de respuestas de parte de Dios nos termina sacando la esperanza. O el obrar de Dios no era como yo quería. Y yo estaba orando, me acuerdo muy breve, no les voy a contar toda la historia, mi papá era alcohólico, gracias a Dios, él salió de todo eso. Y yo oraba, Señor, obrá en mi papá. Y estuve 10 años orando y oraba, tenemos 2 hijos, uno de 11 y otro de 13. Y orábamos, Señor, cortamos toda herencia sobre nuestros hijos. Y yo me imaginaba en mi mente religiosa y evangélica que alguien le iba a predicar a mi papá y mi papá iba a llegar a los pies de Cristo. Y resulta que cuando más oraba por mi papá, quedó internado en psiquiatría. Y gracias a Dios que el Espíritu Santo habló a mi corazón y dijo, no, deja que esto es parte mía. Y él después salió adelante. Pero a veces el obrar de Dios no es como yo pienso y me frustro. Señor, necesito un ingreso económico más grande y oramos por el trabajo y me echan. Bueno,
a veces la manera de obrar no es como yo pienso y eso me lleva a frustrarme y a perder las esperanzas, ¿no? La frustración por diferentes situaciones que vivimos. Un noviazgo que no dio resultado, un matrimonio que se rompió, un trabajo que no funcionó, un obrar de Dios, como te decía, que no era como yo pensaba, un proyecto que no avanzó y lo había puesto delante de Dios y todo. Bueno, muchas veces cuando nos frustramos por las situaciones terminamos secándonos y desanimándonos, ¿sí? Acá hay otro tema que, total, yo predico y me voy. Por causa del ministerio. ¿Cómo? El ministerio si estamos sirviendo a Dios. Muchas veces, por causa del ministerio nos terminamos secando. Porque prestamos nuestro servicio y nadie me lo agradece. A ver, somos todos evangélicos acá, ¿no? Gloria a Dios, yo lo hago para Dios. Sí, pero cuando no te lo agradecen a veces. Y a veces el ministerio, el desgaste del ministerio. Los hombres somos desagradecidos. Soy pastor y muchas veces no agradezco y se me pasan un montón de cosas. Y a veces nos frustramos. Pero cuando estamos en un ministerio, cuando servimos a Dios, quédense tranquilos que Dios no se olvida de nada. Él ve todo. Los hombres podemos ser desagradecidos. ¿Porque no nos damos cuenta? O porque lo hacemos a propósito, no sé. Podemos ser desagradecidos, pero Dios no es desagradecido. Todo lo que hagan para Dios, Él lo ve y en su momento Él lo va a recompensar, ¿sí? Otra cosa que nos seca es el cautiverio de áreas de nuestra vida que todavía están cautivas y atadas al pasado, ¿no? Cuando llevo años y ya el Señor está en mi corazón, pero todavía sigo atado al pasado, a lo que me hicieron. Y ojo, por ahí hay situaciones muy dolorosas. Sigo atado y sigo dolido todavía porque me abusaron, me abandonaron, me hicieron esto, me hicieron el otro. Y sigo atado a ese pasado y ese pasado me seca. Ese pasado me ata. Cuando me ato aún a cosas buenas, cosas que fueron de bendición y hoy no están. O a cosas malas, porque nos podemos atar a cosas buenas o a cosas malas. Y eso me impide avanzar cuando estoy atado a maldiciones, a herencias generacionales que no hemos cortado. Cuando estoy atado a ese pasado no puedo avanzar. Y muchas veces nos pasa como le pasó al pueblo de Israel, que el Señor los saca de Egipto, los tiene en libertad, los hace libres, y eran libres pero con mentes de esclavos. Todavía estaban, pero allá en Egipto, y el Señor los había traído a libertad. Entonces cuando no sanamos el pasado, cuando no nos desatamos del pasado, eso nos impide avanzar y nos termina secando. También los pecados ocultos, ya que hablo de ataduras, ¿no? Los pecados ocultos actuales que no confesamos me atan y me secan espiritualmente. Decía David, mientras callé envejecieron mis huesos, ¿no? Cuando no confesamos, es más, muchas veces nuestro cuerpo paga consecuencias porque hay pecado. Y vas al médico y puede pasar que sea o una herencia generacional o la falta de perdón o un pecado y te haces estudio y ahí hay algo que no... ¿Qué pasa? Bueno, puede ser algo de esto. Pecado no confesado o pecado que ya no lo hacemos más, pero tampoco lo hemos confesado. Uno por ahí comete el error de decir ya no lo hago más esto, pero no lo hemos confesado. Entonces tenemos que ir y pedir ayuda y confesar y sacar lo que hay en nuestro corazón. Dice la Biblia que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Sí? Yo sé que por ahí, no sé de acá, pero no hablamos mucho del pecado, pero tenemos que volver a hablar del pecado, de verdad. ¿Sí? Estamos en el tiempo de la gracia, por supuesto, pero que la gracia no se convierta en desgracia, ¿no? El pecado de soberbia y de orgullo. A mí nadie me enseña. A mí nadie me va a decir cómo tengo que hacer las cosas. Y me termino secando. Porque viene tu pastor y te dice, veo muchos niños acá y me acuerdo de eso, ¿no? Fíjate, corrige tu hijo con varas. ¿Qué me viene a decir este? Mira cómo es tal de él. Y no nos dejamos enseñar y nos secamos. Porque no recibimos la enseñanza. Nos creemos que sabemos todo, ¿no? Y me termino secando, ¿no? El desconocer mi llamado y mi propósito. Y querer hacer algo que Dios no me mandó a hacer. El otro día hablábamos con Saraco, estábamos tomando un café y muy breve él me decía, dice, no hay ministerios
sin ministros, tienen que estar los ministros. Pero esos ministros tienen que ser llamados por Dios. Porque ¿qué pasa? Cometemos el error de, ¿quién quiere trabajar? Bueno, se fueron los nenes. ¿Quién quiere trabajar en la escuelita? Yo. Y cuando hay voluntarios y no están llamados por Dios, a la larga, el voluntario trabaja hasta donde le dura la voluntad. Y no es que es un carnal, un desamorado. No es que no tiene amor. Fue un voluntario. Entonces, cuando uno sirve en algún lugar que Dios no lo llamó, se termina secando. Porque está haciendo algo que Dios no lo llamó. O creer o pensar que un ministerio es un púlpito. Si ustedes piensan que un ministerio es un púlpito, estamos errados. Los ministerios son de la puerta para afuera. Gloria a Dios porque todavía no nos han cerrado las congregaciones, hay pastores, hay líderes que nos encaminan, que nos discipulan, que nos enseñan. Gloria a Dios por eso. Y tenemos que trabajar, no podemos, si no nos formamos vamos a traer gente, ¿y quién les enseña? No, tenemos que tomar estos tiempos. Pero servir a Dios es tan importante, un ministerio pastoral como el que barre el salón, como el que predica afuera delante de Dios. Entonces no se metan donde Dios no los llamó porque se van a frustrar, la van a pasar mal. ¿Sí? Bueno, este tema lo tendrían que decir, lo voy a decir yo porque no soy el pastor de acá. El no congregarse y el no estar en comunión con los hermanos. La pandemia fue tremendo en esto. Porque descubrimos un montón de herramientas buenas. En su momento decían Zoom, la palabra Zoom nos agarraba una crisis. Pero hoy hay un montón de herramientas que están muy buenas. Y gloria a Dios por todas esas cosas que descubrimos que estaban y tal vez no las usábamos. Por ahí Marcos, que anda Marcos más con marketing, qué sé yo, por ahí usaría algo de eso. Pero no la usamos. Y hoy como iglesia tenemos un montonazo de herramientas. Pero, ¿qué pasó? No, a mí la alabanza me gusta de Marcos Brunet. Y escucho en internet Marcos Brunet. Y la prédica, ¿quién predica? Javier. No, vamos a poner la de Zaraco, es más linda la de Zaraco. Todo virtual. Había un hermano que me decía, yo me conecto siempre. Sí, pero te estás secando. Si no, ¿para qué el Señor nos dice que nos tenemos que congregar y estar en comunión? Si no, tendría que haber dicho, os conéctense. Tenemos que estar juntos, compartir, cantar juntos a Dios. Mientras se pueda, hagámoslo, hermano. Estar juntos. El no congregarse te termina secando. O otra que por ahí suena más espiritual. Pastor, yo no vengo los domingos, pero leo la Biblia y oro en mi casa. 5, 6, 7 me gusta y van los demonios. Y pic, 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 pic. Tenemos que congregarnos porque si no nos congregamos. Había un hermano que nos decía ya, no, pero yo me conecto todos los domingos. Y en un momento me dice, orá por mí porque estoy seco. Me desconecté totalmente de Dios, me desconecté de todo. Años de llevar una vida religiosa, pero sin buscar la renovación y la revelación de Dios. Nos acostumbramos fácil, ¿eh? ¿Quién nos acostumbra fácil? Le contábamos a quien que cuando yo dejé el grupo de alabanza, no me sentía bien. Y sí, ¿por qué lo deja? Porque me pasa eso, ya me conozco las canciones de memoria y lo termino haciendo más como una profesión. Entonces llego, este está en do, este está en mi, este va acá, este va al corte, acá el baterista va a golpear 2 veces el plato, acá. Y no estaba alabando a Dios, lo estaba haciendo de manera profesional. No estoy en desacuerdo con la manera profesional, pero los domingos venimos a cantarle a Dios, ¿no? Los chicos no vienen a cantarle a usted, así que si no les gustan las canciones, hermano, no les vienen a cantar a usted, le vienen a cantar a Dios, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando uno lleva una vida religiosa de costumbrismo, también se empieza a enfriar. Entonces continuamente tenemos que buscar la revelación de Dios. Que Cristo se revele en nuestros corazones todos los días, que Él se muestre, que podamos vivir a Cristo, entendiendo que hoy Jesús está en medio nuestro. Pero cuando te vayas a tu casa también va a estar ahí. Y cuando estés en tu trabajo también vas a estar ahí. Y les arruino la vida a los casados. Cuando estés en la intimidad con tu esposa también va a estar ahí. Jesús está con todos los días con nosotros. Tenemos que desarrollar. No está Jesús solamente que decir, bueno, ahora voy a orar. Jesús, y Jesús viene, te escucha, Señor, y se fue Jesús. Jesús está todo el tiempo. Tenemos que tener una vida espiritual activa, de comunión, no misticismo, de comunión diaria con Dios, para no secarnos. Y seguramente debe haber un montón de cosas más, qué sé yo, la avaricia, por ejemplo, algo tan importante como el trabajo. Tenemos que trabajar, está bien. ¿Y a quién no le gusta vivir bien? Yo no conozco a nadie que no diga que... Todos nos gusta vivir bien, pero a veces parece que ponemos la mirada en las añadiduras y no en el Creador, ¿no? Entonces hay cantidad de hermanos que se han desviado, que se han apagado porque no le dan las horas. Porque el trabajo y montan un circo tan grande que después nadie se quiere bajar del caballo, ¿no?
Entonces tengamos cuidado, hay que trabajar, por supuesto, y oremos para que a nadie le falte nada. Al contrario, que todos puedan tener comodidades. Pero ese no es el objetivo. Bueno, seguramente hay otras manos, no los quiero aburrir. Oremos que el Espíritu Santo le muestre a cada uno qué es lo que me está secando, qué es lo que me está pasando que no puedo avanzar. Y acá el Señor lo que le mostraba solamente se podía discernir espiritualmente, ¿no? Pero hay algo muy bueno porque el Señor le estaba mostrando muerte, pero también le estaba mostrando restauración. ¿Sí? Y ahí le da una palabra profética para esos huesos. Dice, ¿vivirán estos huesos? Entonces, la profecía tiene que ir de la mano de la fe. Tiene que haber fe cuando hay una palabra de parte de Dios. Sí, Ezequiel no tenía ni idea cómo iba a obrar Dios. Yo creo que Ezequiel ni se imaginaba cómo Dios iba a obrar y lo que iba a hacer. Pero hay algo que tenía bien claro Ezequiel, que él sabía que el poder sobrenatural de Dios podía hacer cualquier cosa y de cualquier forma sobre esos huesos. Y él tenía fe y esperaba el obrar sobrenatural de Dios, ¿no? Entonces, cuando se recibe una profecía, cuando se recibe una palabra profética, hay que tener fe. Y la profecía no ignora la realidad. No va a ignorar la realidad. La profecía muestra el futuro, pero también muestra el presente para que en ese presente trabajemos para poder alcanzar lo que Dios nos está diciendo. Dios nunca viene y te dice algo y te mata así te deja. Nos da las herramientas y hay que orar para que Dios nos muestre las herramientas de cómo llegar a esa palabra que Dios nos dio, ¿no? Aceptando y trabajando en la realidad. O sea, los huesos secos eran la realidad, pero el ejército era la profecía, era donde Dios los quería llevar, ¿no? Y en ese valle, humanamente no se podía hacer nada. No podíamos hacer nada humano. Solamente el poder sobrenatural de Dios es quien va a cambiar las vidas, quien va a romper los yugos, quien va a transformar realidades, quien va a cortar herencias. Solamente es el poder sobrenatural de Dios que iba a traer un avivamiento a ese lugar. ¿Sí? En el versículo 4 era así. Dice, y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Hermanos, a decirle huesos secos, el Señor nos estaba burlando. No los estaba menospreciando o insultando o riéndose. Cuando el Señor les está diciendo huesos secos, acá pasan dos cosas importantes. Primero que le dice, hablarle a los huesos secos. ¿Y saben qué es lo bueno de esto? Que aunque estemos secos espiritualmente, siempre vamos a reconocer la voz de Dios. Y el Señor siempre nos va a querer hablar. Y aunque te sientas seco, vas a conocer la voz de papá cuando Dios te habla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá el Señor cuando les está diciendo huesos secos? Él estaba reconociendo y hablando a la realidad para después mostrar y declarar lo que iba a hacer con ellos. Y le da una palabra, dice, yo hago entrar espíritu en ustedes. ¿Y por qué el Señor está tan interesado en esos huesos secos? Si están ahí secos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cada uno de esos huesos forma el esqueleto y ese esqueleto forma el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué está interesado el Señor? Porque necesita que esos huesos formen firmes el cuerpo de Cristo para que cuando Cristo dé una orden, ese cuerpo pueda avanzar y no se estanque. Por supuesto que entendemos, no somos necios, que las cosas del Señor llevan un proceso. Esto no es magia. Llevan un proceso. No sé cuánto tiempo, no sé cómo va a ser el proceso, no sé si va a ser fácil o va a ser difícil, pero algo que tenemos que tener presente es que en ese proceso el Señor está con nosotros. El Señor está presente, Él no nos deja solos, ¿no? Y dice que cada uno de sus huesos se fue con su hueso. No es que se mezcló el hueso de uno con el de otro.
Antes de que Dios comience a obrar, lo que comienza a hacer es traer orden. Ustedes si ven desde el libro de Génesis, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios estaba, y Dios dijo, ¿no? Aún en el desorden el Espíritu de Dios está. Pero lo que primero hace Dios es traer orden, cada hueso con su hueso. Y cuando Dios comienza a traer orden, el orden comienza a hacer ruido. Vieron que Ezequiel decía, y se empezó a escuchar un ruido. Cuando comienza a haber orden, comienza a haber ruido, ¿sí? Y dice que los cuerpos se comenzaron a formar, se empezaron a levantar, pero todavía faltaba espíritu, ¿no? Y acá hay algo hermoso que Jesús lo vuelve a hacer en el Nuevo Testamento. Y les vuelvo a decir que aunque nos sintamos o estemos muertos espirituales, el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el versículo 9 le dice, profetiza al Espíritu. Y el Espíritu está con minúscula ahí, ¿no? Entonces ahí el Señor le dice a Ezequiel, profetiza al Espíritu, profetiza a la persona. Y ese Espíritu ven de los cuatro vientos y llena a estos huesos, ¿no? Y ahí la promesa es que el Señor les decía que iba a soplar sobre ellos y que su Espíritu iba a entrar y los iba a levantar y les iba a dar vida. Hermanos, esto fue una obra de avivamiento. Fue una obra donde Dios le devolvió vida a algo que lo había tenido. Esto no es la creación de vida, sino que esto es la restauración de vida. De algo que había tenido vida y por alguna razón se secó. Y hay una promesa de Dios que dice que a eso que parece muerto, que está sin vida, Dios lo va a volver a levantar y le va a volver a dar vida, le va a volver a dar esa vida espiritual y esa conexión que alguna vez tal vez estuvo, ¿no? Y lo que iba a pasar ahí, que eso que estaba estancado, que estaba muerto, se iba a levantar y se iba a despertar un ejército que se iba a poner de pie y que iba a vivir un avivamiento, ¿sí? ¿Y qué es un avivamiento? Por ahí la palabra avivamiento está mal usada. Uno cuando dice avivamiento, si hay algo si tenemos que decir hay que avivar el fuego, es porque el fuego se está apagando. Y cuando hablamos de avivamiento, aunque muchas veces pasa, avivamiento no son cultos donde todos están llorando y cantando en lenguas. Muchas veces pasa eso. Pero avivamiento no son cultos locos donde está el que está corriendo y dice, patee la silla, revolela para el costado, aleluya, ¿cuántos perros hay acá? ¡Guau, guau, guau, guau! Hemos escuchado cada cosa, ¿eh? No sé si ustedes lo habrán escuchado. ¡Que ruja el león! Pavada. Avivamiento no son pavadas. No son locos saltando arriba de una silla o algo de eso, ¿no? Avivamientos son corazones transformados por la presencia del Señor, ¿no? Más allá de lo que podemos exteriorizar. Muchas veces uno se confunde, a mí me gusta la música, y hay veces que está uno al lado tuyo así, ¿qué? ¿Y el otro es más carnal que vos? No, lo expresa distinto. Somos todos distintos, ¿no? Y el avivamiento es un tiempo de cambio. Y ¿saben lo que pasa? Que cuando hay cambios de parte de Dios, no de parte de los hombres, cuando Dios trae cambios, muchas veces esos cambios derriban costumbres, derriban tradiciones, y por eso muchas veces hay oposiciones, ¿sí? Porque Dios comienza a derribar la estructura, la religión, comienza a derribar la tradición, ¿no? No sé si escuchaban la prédica de Saraco en Santa Rosa que hablaba de los sillones de uno. No los pudo sacar nunca los sillones, porque la iglesia no podían correr los sillones. Yo sé que en Roca en Santa Rosa no nos pasa eso, ¿no? Hasta en el mismo lugar nos sentamos. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a obrar, comienza a derribar un montón de tradiciones y de cosas, ¿no? Y cuando empieza a traer algo nuevo, por supuesto que genera miedo. Porque estamos acostumbrados a estar en algo que conocemos, ¿no? Lo nuevo nos genera por ahí un poquito de miedo, ¿no? Pero cuando hablo de este avivamiento, es un avivamiento de corazones transformados por la presencia del Señor, ¿no? Y ustedes, si ven, no necesitan ser teólogos, si ven afuera, podemos ver cómo muchas señales del fin se están cumpliendo. Pestes, rumores de guerra, el enfriamiento de muchos cristianos. Ustedes ven para todos lados y esas cosas suceden. Ustedes ven las congregaciones y parece que hoy una congregación que no tiene un fondo negro y una pantalla LED no va. Y hoy las congregaciones se han convertido en lugares de show, donde parece que tiene que haber todo ese ruido de luces y un profeta que te dice, te vas a comprar un auto, este es el año del Señor. Pero ¿saben qué es lo más lindo de todo esto? Que siempre los avivamientos llegan cuando hay oscuridad y el Espíritu Santo vuelve a ser el protagonista y nos vuelve a llevar nuevamente a los pies de Cristo, nos vuelve a revelar nuevamente su palabra. Por supuesto que las tinieblas avanzan,
pero el poder de Dios también, y echa fuera toda tiniebla, y es el poder de Dios que abre puertas a su iglesia. Por eso están viviendo lo que están viviendo, empiezan a llegar. Pregúntense cómo están llegando los jóvenes, ni ustedes saben. Llegan. Creo en mi humilde criterio que esto es lo que el Señor está haciendo en la iglesia. Está volviendo a despertar su iglesia, está trayendo ese avivamiento en los corazones, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo este tiempo que hay muchos que están recibiendo esta palabra. Y cuando comienzan a recibir esta palabra en sus corazones, cuando las creen, va a ser el Espíritu Santo que va a soplar en cada uno de ustedes, trayendo ese despertar que va a levantar un ejército en este lugar, ¿sí? Dice que era un ejército grande en extremo. Hermano, los huesos secos no se convirtieron en un ejército para decir, ahora somos muchos, llenamos la iglesia. Somos un montón ahora. El Señor dice que era un ejército grande en extremo, pero no era para vivir cómodo. Somos muchos, ahora llenamos el salón. ¿Por qué el Señor levanta ese ejército? El Señor levanta ese ejército para que se convierta en un ejército que avance y que conquiste. Para que en el nombre de Jesús puedan mostrar a Jesús en sus vidas, en todos los días, ¿no? Para que sean un ejército que experimentan las señales mientras predicamos el Evangelio, mientras avanzamos, ¿no? Para que podamos cumplir la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, al que necesita, al Señor, ¿no? Ese ejército también, cuando el Espíritu Santo obra, trae unidad. No me voy a meter en el tema de unidad. Hermanos, puede pasar que esta palabra para muchos sea insignificante. Pero hermanos, los que la reciben en fe van a ser parte de ese ejército que está diciendo ahí Ezequiel, que Jesús va a levantar. Jesús va a levantar un ejército de los que estaban caídos, sin esperanzas, un ejército lleno de su Espíritu Santo, un ejército que se va a poner de pie y que va a avanzar en General Roca para llegar a todos esos lugares que hoy ocupa el enemigo. Un ejército que va a conquistar esos lugares, soldados que se van a levantar en el nombre de Jesús para pelear por sus familias, la familia tan atacada en estos tiempos. Un ejército que va a cubrir a los jóvenes, que les va a dar las herramientas, que va a orar por ellos, que los va a capacitar y los va a preparar para que esta juventud vaya a contracultura de lo que se vive. Cuando hoy te dicen, no, probá, tenés 20 novias, acostate con cualquiera, que como iglesia se puedan levantar jóvenes que van a decir, no, se puede vivir de otra manera. Jóvenes que sean profesionales, que estudien, que se preparen. Jóvenes que vivan otra realidad que viven los otros jóvenes. Hermanos, oremos por la juventud. Hay chicos de 11, 12 años que hoy están teniendo relaciones, que se están drogando, que se están emborrachando. Oremos por los jóvenes. Levantémonos como ejército y vayamos a pelear y a buscar a los que están perdidos. ¿Sí? Dice el libro de Ageo, no me voy a meter en ese capítulo, Ageo 2, 3, 5, cuando habla que la gloria postrera será mayor que la primera, ¿no? Y a mí me mata porque el libro de Ageo, les leo solo un versículo, Ageo 2, 3, dice, ¿quién queda entre ustedes que haya visto este templo en su antiguo esplendor? ¿Y qué les parece ahora? ¿No lo ven como muy poca cosa? Hermanos, el Señor está haciendo algo nuevo. Pero va a ser distinto. Yo me imagino en ese tiempo los que estaban construyendo ahí el templo, de ver el antiguo templo, el templo de Salomón, un lujo bárbaro, Wi-Fi, DirecTV, luces LED, y ahora era una casita. Y el Señor dice, ¿quién ha quedado acá que haya visto el antiguo templo? Bueno, lo que viene va a ser distinto. No va a ser igual. Va a ser distinto, pero va a ser mucho más glorioso y más poderoso de lo que fueron las otras cosas. Hermanos, es normal que nos pase esto. Es normal que cuando Dios habla de un avivamiento y que va a traer algo distinto, es normal querer volver al pasado, a cosas que fueron o son todavía de mucha bendición. Es normal querer repetir el pasado. Somos comunidad cristiana, que no nos venga a hablar nadie de alabanza y de adoración. Aleluya. ¿No?
Cuando Dios habla de un avivamiento, ¿qué es lo primero que se nos viene a los que conocemos un poco la historia de Comunidad Cristiana? Agarremos la guitarrita, vamos a una casita y empezamos a adorar, y después vamos a alquilar un cine. Va a ser distinto. No queramos copiar, lo que pasó fue de una gran bendición, pero lo que viene va a ser totalmente distinto y de gran bendición. ¿Sí? Hermanos, Jesús restaurará y llenará de su espíritu los huesos secos y vivirán. Puede ser que acá hay muchos que hayan perdido ya la esperanza, pero permítanle al Espíritu Santo que los abrace y los vuelva a llevar nuevamente a la presencia de Dios, que nuevamente los fortalezca. Permítanle al Espíritu Santo que los vuelva a meter en ese río de Dios y fluyan en el río de Dios y en lo que se viene por delante. Mantengámonos aferrados a Él y seamos parte de ese ejército que se levanta. Y puede ser que te toque jugar en otro lugar, pero sos parte del ejército. Es nuestra la decisión de avanzar o quedarnos estancados. Cuando pienso en el tema de lo que pasó y lo que hemos vivido y lo que se viene, obviamente que se te viene a la cabeza el avivamiento de hace 50 años atrás. La vez pasada voy muy seguido a verlo a Miguel Ángel Sin y charlábamos de esas cosas que ellos vivieron y la verdad que es hermoso las cosas. Yo escucho los testimonios y la verdad que me llena el corazón de lo que vivieron, ¿no? Pero muchas veces, y por alguna razón ese avivamiento hace 50 años, algo pasó que se apagó, no sabemos por qué. Hay un montón de opiniones válidas, no tengo ni idea. Pero muchas veces estamos parados sobre escombros y tenemos que limpiar los escombros para poder construir algo nuevo. A veces hay escombros y queremos utilizar los mismos ladrillos para volver a levantar otra pared. Por supuesto que cuando alguien viene escombros, que te toca pasar por algún lugar que tal vez era la casa de alguien que vos conocías y hoy es escombro, uno cuando ve los escombros, esos escombros traen recuerdos, traen sentimientos, porque algo lindo vivimos, algo había ahí. Pero si querés vivir lo que Dios trae, tenemos que tomar la decisión de limpiar esos escombros y volver a construir algo nuevo de la mano del Señor, ¿no? Porque si los escombros están ahí nos van a impedir construir algo nuevo. Tal vez son escombros y ruinas que hay generaciones que ni los conocen, ni saben lo que pasó. Hoy hay muchos de nosotros que conocemos de un avivamiento que nos contaron. Pero estoy seguro que el que se mete en el río de Dios va a ser testigo presencial de un nuevo avivamiento en su iglesia. Y ya no vamos a hablar de las historias de otros, sino que nosotros mismos vamos a poder tener nuestras propias experiencias con Dios. Y no hay edad para eso, ¿eh? Solamente fe de meternos nuevamente en el río del Señor. Y Jesús va a obrar de manera sobrenatural. Hermanos, la realidad puede decir cualquier cosa, pero nosotros no vivimos en la realidad, vivimos en la verdad, y la verdad es Jesús. Yo quiero dejarles esta palabra de parte del Señor, que puede haber sequedad, puede haber tristeza, puede haber desilusión, pero los que le permiten obrar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a soplar vida. Y eso que no tenía vida se va a levantar. Y no solo se va a levantar, sino que va a ser de parte de ese gran ejército que va a marchar en la ciudad de General Roca, llegando a los lugares que hoy no están llegando, echando fuera al enemigo, yendo a las calles, sacando a los drogadictos de las esquinas, llegando a las familias que están destruidas para presentarles una verdad que no es la realidad, ¿sí? Donde vamos a poder disfrutar seguramente de cultos lindos y gloria a Dios y que pase eso, porque esos cultos son mimos de Dios para nosotros. Pero también ese avivamiento va a transformar mi corazón y lo voy a vivir cuando salgo de la puerta hacia afuera. ¿Amén? Vamos a orar, hermanos, en esta mañana para que sea el Señor el que obre. Para que sea el Espíritu Santo el que siga obrando. Y pídanle sabiduría al Señor para trabajar en el presente, pero siempre teniendo en claro hacia dónde vamos.
Y el Señor se va a encargar de darle las herramientas para que ustedes puedan avanzar. Por eso les decía, no puedo hablar de formas, porque tal vez lo que no funciona en Santa Rosa no funciona acá. No se trata de la forma. Se trata de lo que Dios quiere hacer en cada uno de los lugares. Y estos no son los 5 pasos para conquistar Roca. Eso se trata de rodillas dobladas delante de la presencia de Dios, para que el Espíritu Santo revele qué es lo que tenemos que hacer para volver a ser ese ejército que avanza en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor. Yo te agradezco realmente por tu iglesia, Señor, porque la verdad que nos trasladamos 500 kilómetros y nos sentimos en casa. Gracias por lo hermoso que está pasando esto de la unidad, de la hermandad, Señor. Gracias también, Señor, porque los hermanos, con todo respeto, Señor, han escuchado, Señor, la palabra. Gracias. Señor, pero como decíamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que haga la obra en este lugar. Humanamente no podemos hacer nada, Señor. Pero que seas vos el que llega a lo más profundo de los corazones, Señor. Y si hay huesos secos, mostrales, Señor, cuál es la situación por la que se están secando, Señor. ¿Qué fue lo que pasó tal vez hace un tiempo que nos dejó ahí estancados, parados? Señor, que sea ese amor de Padre que se derrama en cada uno, Señor. Fortaleciendo, restaurando, amando, mimando, Señor. Señor, movete en medio de tus hijos. Y que ellos puedan sentir tu presencia como esa vez que entregaron su corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, yo te quiero pedir por la iglesia de General Roca, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que sople vida, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que encienda los corazones, Señor. Y que en este lugar se ponga de pie un ejército lleno de tu presencia, Señor. Un ejército que avance en tu nombre, Señor. No solamente en palabras, sino en conducta, siendo testimonio, Señor, en esta ciudad para los que no te conocen, Señor. Llenalos de tu presencia, que puedan experimentar tus señales día a día, Señor. Que puedan ver milagros, que puedan ver enfermos sanarse. Señor, que puedan ver cómo los demonios huyen tan solamente con la presencia de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, levantamos vallados en cada una de las familias que están en este lugar, Señor. Señor, echamos fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de discordia, todo espíritu de violencia, Señor. En el nombre de Jesús, todo espíritu de adicción, Señor, todo alcoholismo, toda discordia, toda depresión. En el nombre de Jesús, y trae libertad en cada uno de mis hermanos, Señor, en esta mañana, Señor. Señor, que nada los ate al pasado, Señor. Trabaja en el presente para que se puedan extender a lo que viene por delante. Te pido por los jóvenes, por los niños que están en este lugar, Señor. Precioso y hermoso tesoro, Señor. Que tu Espíritu Santo desde jovencitos comience a llenarlos y a enamorarlos de tu presencia, Señor. Y te pedimos que se levanten jóvenes que vayan contra corriente, contra cultura en este tiempo, Señor. Donde tal vez la sociedad dice algo, pero ellos van a mostrarte a vos, van a mostrar la verdad, Señor. Bendigo a tu iglesia, Señor, y que tu Espíritu Santo, como decía Ezequiel, sople de los 4 vientos, Señor. Sople llenando los corazones, sople llenando las vidas, Señor. Sople despertando esos llamados, esos dones, esos ministerios que están ahí apagados, que están ahí enterrados, Señor. Volvé a encender tu iglesia, Señor. Que podamos, llenos de tu presencia, volver a cumplir la gran comisión de predicar el evangelio, Señor, a los que están perdidos. Y también darle las herramientas para que se puedan formar y levantar personas entendidas en los tiempos que estamos viviendo, Señor. Gracias, Señor. Y lo que has comenzado acá, estoy seguro, Señor, que lo vas a perfeccionar. Y estoy seguro que seguramente en un tiempo esta iglesia va a estar encendida por tu presencia. Señor, no sé si por las manifestaciones visibles, no se trata de emociones, pero comenzar a traer ese avivamiento en las familias, en los corazones, que va a transformar la vida de iglesia. Gracias te doy, Señor, te bendecimos, Señor, y te agradezco junto con mi esposa por el hermoso fin de semana que hemos pasado con nuestros hermanos en este lugar. Recibí toda la gloria, toda la honra, Señor. Señor, y si en algo me he expresado mal, te pido perdón, Señor, y que sea tu Espíritu Santo que obre, Señor, en los hermanos, si en algo me he expresado mal, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias.